¿Es esta? Y él le va a ir cambiando, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Carlos Raful, los que me conocen. Soy el director de International Innovation Academy. Me da muchísimo gusto saludarlo. Veo que cada vez tenemos más personas, más de 600 personas en las diferentes plataformas que nosotros tenemos. Y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre la situación que estamos viviendo y también vamos a platicar un poquito sobre qué se puede hacer. Me dice Tulio que por favor si pueden poner el mute para que no haya tanto ruido, se los agradeceríamos muchísimo. Amor, ¿me pasas el link para...? Perfecto, muchísimas gracias. Bere, Gabriel Dweck. Ok, Gabriel me dice que yo puedo que gracias a todos. Ok, se los agradezco muchísimo. Listo, ahora sí ya estamos listos para comenzar. Estamos platicando y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo que tenemos que enfrentar una batalla de 3 frentes, que es de lo que vamos a hablar hoy, y vamos a ver qué se puede hacer, cómo podemos atacar estos 3 frentes y salir bien parados de todo ello. Ok, me dices, ¿podrías quitar las fotos del lado derecho de la pantalla? Listo, deshabilitadas. Perfecto. Ahora sí, ¿qué es lo que a qué nos estamos enfrentando? Ok, tenemos una batalla de 3 frentes, vamos a hablar de cada uno de ellos. Por un lado, tenemos una batalla contra el COVID-19, un virus que de alguna forma no podemos minimizar las consecuencias que está teniendo, es gravísimo y bueno, nos pone en jaque como humanidad, pero es interesante lo que está pasando y ahorita vamos a hablar un poco de ello. Número 2, estamos también viviendo una pandemia de histeria colectiva y esta puede ser incluso más peligrosa que la del COVID-19. Aquí lo que vamos a hacer es hablar qué es realmente lo que está pasando, por qué se da esta pandemia, qué es la histeria colectiva y qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos la necesidad de actuar de determinadas maneras. Y después tenemos una tercera crisis, una crisis económica que ya estaba anunciada, una crisis económica que desde hace 2 años ya el mundo estaba esperando, se esperaba ya una recesión, no llegaba, ahora con el COVID-19 esto se acelera y ahora sí vamos a caer no solamente en una crisis económica normal, probablemente vamos a caer en la peor crisis económica que muchas de las personas que estamos aquí hayamos o hayan vivido. Se habla que podría ser incluso la peor crisis económica de los últimos 100 años. Vamos a hablar también qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer para revertir esta situación o para aprovechar esta situación. Ahora, en primer lugar, decíamos, vamos a hablar del COVID-19. El coronavirus, sabemos poco todavía de esto, sabemos que es un virus que nace en la provincia de Wuhan, en China, no sabemos todavía de qué animal sale, por ahí existe la teoría que si fue un murciélago, que si fue otro animal, en fin, tenemos este virus que empieza en China y rápidamente empezamos todos a contagiarnos. De hecho, la gente que se dedica a las epidemias lo marcan como factor R0, número de reproducción. Esto es el número de casos en promedio que van a ser causados por cada persona infectada durante el periodo de contagio. El número de reproducción de este virus es muy alto y es lo que lo hace peligroso. Afortunadamente, el número de decesos o el porcentaje de muertes por el coronavirus no es tan alto como es el de otros virus que nos han atacado, como fue, por ejemplo, el SARS o el MERS en el 2003-2013. Entonces, aquí lo que tenemos que entender primero es ese factor de reproducción. El número de reproducción es muy elevado.
No tanto tampoco como otros virus, pero todavía no lo entendemos bien. Hoy, por ejemplo, dependiendo del país, esto puede variar dependiendo país, dependiendo situación demográfica, cuánto espacio hay entre persona y persona, que es lo que mucha gente decía. ¿Por qué, por ejemplo, en Ontario hay tan pocos casos de coronavirus y en Nueva York hay tantos casos de coronavirus? Bueno, por el espacio que tiene cada persona, por la conducta de la gente, por las medidas que se han tomado, etcétera. Tiene que ver por ahí situaciones climatológicas, que no sabemos si esto va a afectar o no al coronavirus, etcétera. Entonces, por ejemplo, hoy del coronavirus hablamos que el número de reproducción va dependiendo del país de 1.5 a 4.2. ¿Qué quiere decir? Que cada persona contagiada aproximadamente va a contagiar a 4 personas. Y es por eso que se nos está indicando que nos quedemos en nuestras casas. Lo que pasa con este tipo de crecimientos es que se convierte en un crecimiento exponencial, que de hecho es algo que los que ya han estado tomando algunos de los cursos de InAcademy, hemos hablado mucho sobre el crecimiento exponencial, pero en negocios. Ahora, este crecimiento exponencial nos está atacando desde la óptica de la salud. ¿Cómo funciona eso del crecimiento exponencial? Por ejemplo, si yo quisiera dar 30 pasos lineales y cada paso equivale a 1 metro, esto quiere decir que yo avanzaría 30 metros. Pero si yo, por ejemplo, quiero dar 30 pasos exponenciales, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e irme así 30 veces, yo tendría la capacidad de darle 26 vueltas al planeta. Así funciona el crecimiento exponencial y aparentemente este virus se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr en una primera instancia cuando nosotros nos quedamos en nuestra casa? Pues que este contagio o esta curva la frenemos un poquito para no colapsar los sistemas de salud de los diferentes países, porque todavía no existe ninguna cura, ninguna vacuna para poder atacar este virus. Entonces, ahorita estamos tratando de alentar esa curva de crecimiento, este crecimiento exponencial o este comportamiento que tiene el virus. Ahora, no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor habemos personas que nos es fácil quedarnos en nuestra casa y podemos soportar 1, 2, 3 e incluso un par de años guardados en nuestra casa y tenemos comodidades, tenemos una reserva que nos puede ayudar a soportar todo esto, pero vamos a ser honestos. Por ejemplo, en países como el que yo vivo, países como México, el 57% de la población no tiene esa posibilidad. Al 57% de la población mexicana, si nosotros le decimos no salgas de tu casa, le estamos diciendo hoy no comas. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer para también ayudar por ahí. Finalmente, si ayudamos a los demás, también nos ayudamos a nosotros. La idea es ayudarnos todos. Entonces, vamos a ver ahí qué se puede hacer, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, afortunadamente, no estamos parados en el mismo lugar que en otras épocas. Se ha hablado o ha habido muchos comparativos con otro tipo de virus. No lo podemos hacer porque no estamos viviendo lo mismo. Por ejemplo, se ha hablado sobre lo que pasaba con el SARS. El SARS fue hace casi 20 años. Hace 20 años no éramos la misma sociedad. Hay que recordar que hoy estamos viendo una cuarta revolución industrial y es muy, muy importante entender de qué trata esta revolución industrial. De hecho, en el año 2016, en el Foro de Davos, Suiza, en el Foro Económico Global, se da el banderazo de salida de esta cuarta revolución industrial, que es una revolución en donde sí va a haber mucha sustitución de trabajo, pero también vamos a empezar a vivir un momento histórico de un mundo totalmente distinto. Estamos viendo inteligencias artificiales, estamos viendo cómo el Internet cada vez es más parte de nuestra vida y de las cosas que utilizamos todos los días. Empezamos a ver cómo pues los sistemas empiezan a interconectar, empezamos a ver cómo las redes cada vez son más rápidas. De hecho, hoy tenemos redes mucho más veloces que las que teníamos en el 2003, cuando tuvimos que hacer frente al SARS, mucho más veloces que el 2009, cuando nos atacó el H1N1, mucho más rápidas que el 2013, cuando nos atacó el MERS. De hecho, hoy ya estamos probando la red 5G, algunos países ya las tienen. Aquí en México ya existe 5G, todavía no ha salido a la calle, pero ya está toda la infraestructura lista para poder lanzar la tecnología 5G, que va a hacer que nuestras tecnologías avancen muchísimo más rápido. Hablamos ya de inteligencia artificial que nos está hoy ayudando.
Hoy tenemos como aliada la inteligencia artificial que antes no existía. Hoy en la mañana, por ejemplo, estuve en un foro en donde estábamos justamente pues viendo cómo nos están ayudando estas tecnologías. Estamos pues adentro de un programa beta de una plataforma que se llama Future Loop. Future Loop es una herramienta de inteligencia artificial que lo que está haciendo es agarrar datos, ¿no? Datos por todos lados, y con estos datos lo que se está haciendo es empezar un trabajo de colaboración para encontrar las mejores pues, soluciones o los mejores tratamientos que se han dado en diferentes países. Se están empezando a cruzar datos de qué medicamentos funcionan, cuáles no, qué tipo de gente se contagia, cómo se contagian, cómo se curan, quiénes no se curan, etcétera. Y esto nos va a ayudar a llegar a soluciones muchísimo más rápido. Hoy estamos trabajando con una sociedad hiperconectada, en donde ya no es una guerra para ver quién gana, sino que hoy estamos hablando ya de crowdsourcing, que también ya es pues una de las, vamos a decirlo, herramientas o es una de las prácticas más habituales que hay. ¿De qué se trata este crowdsourcing? Es colaboración. Básicamente es colaboración. Hoy estamos viendo a un mundo conectado. Por primera vez en mi vida creo que yo veo que tenemos que hacer frente a un enemigo común y estamos el mundo unidos. Y cuando nosotros nos unimos, yo estoy convencido que cuando las personas nos unimos, no hay ningún enemigo que tenga oportunidad contra la humanidad. Hoy eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ese crecimiento exponencial del que hablábamos con el coronavirus, también juega a nuestro favor. De hecho, hace mucho, mucho tiempo, en 1965, Gordon Moore, que es el fundador de Intel, se dio cuenta que la cantidad de circuitos integrados se duplicaba cada año. Y eso lo vio durante 10 años. Ahora, esa tendencia siguió durante 60, 70 años, prácticamente hasta la actualidad. Eso es lo que ha hecho que nuestros teléfonos celulares tengan una capacidad muchísimo mayor que las computadoras que había en 1970, en un tamaño mucho más pequeño y a un costo prácticamente de risa contra lo que costaban los sistemas antes. De ahí nació la ley de Moore, que básicamente lo que nos dice es que cada año nosotros vamos duplicando toda la cantidad de información científica y desarrollo tecnológico que existe. Ahora, si nosotros tomamos la ley de Moore y la llevamos a la ciencia y la llevamos a la salud, no sería la primera vez que nos estaría ayudando a encontrar una solución muy, muy rápido. De hecho, en 1990, y este creo que es de los mejores ejemplos, se lanzó el proyecto Genoma Humano. Lo que se quería hacer era decodificar todo el genoma humano. Se dio como presupuesto $6,000 millones y se esperaba 15 años para concluir con el proyecto. El problema es que tardaron 7 años solamente en decodificar el 1%. Entonces, toda la comunidad científica le dijo a las personas que estaban llevando este proyecto que pues se dediquen a otra cosa porque pues de alguna manera iba a ser imposible que este proyecto pueda funcionar. Ahora, afortunadamente no hicieron caso de lo que estaba pasando, no hicieron caso de parar el proyecto y por ahí una de las personas que estaba a cargo del proyecto, que era Kurzweil, hizo sus matemáticas basadas en la ley de Moore y de lo que se dio cuenta es que iba a ser mucho menos tiempo del esperado. ¿Qué es lo que estaba pasando y por qué tardaron tanto tiempo? Porque no habíamos llegado al número entero. El avance de la decodificación del genoma humano los primeros 7 años todavía estaba en decimales. Punto 1, punto 2, punto 4, punto 8, punto 16. Pero una vez que llegaron al número entero, después de esos 7 años, cuando tenían el 1%, no iban a pasar 700 años. De hecho, iba a haber un crecimiento exponencial. Y entonces iba a saltar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y al séptimo año en teoría se iba a alcanzar el 100%. La realidad es que esto no pasó. Se alcanzó el 100% de la codificación del genoma humano en tan solo 4 años, muy por debajo de lo que costó o de lo que estaba presupuestado por el proyecto. Entonces, hoy la comunidad científica está trabajando ya de esta manera y probablemente en los próximos meses, en los próximos días, o a lo mejor un poquito más en las próximas semanas, estaríamos ya viendo no una solución para el coronavirus, vamos a estar viendo un tsunami de soluciones para ver qué se puede hacer contra el coronavirus. Entonces, es un poquito de lo que se espera de la comunidad científica. Hoy en la mañana que platicaba con estas personas de Future Loop, también me pidieron
que ponga mi estimado de cuánto tiempo pensamos nosotros que va a salir la solución. Básicamente, este tipo de predicciones se hacen en diferentes ámbitos científicos y entonces se toma un estimado de muchas personas y de ahí se ve en cuánto tiempo. Y con esto se ha visto eh, desde nuevos virus, desde nuevas recesiones, es más, hasta conflictos internacionales se han valorado de esta manera. Nos preguntaron a 3,000 personas y el promedio para que salga ya una cura definitiva para el genoma humano, que obviamente no es algo seguro, son estimaciones. Ahorita el promedio está en 7 meses, nos habían preguntado todavía 2,400, faltan como 600 personas que les iban a preguntar todavía para poder ya hacer la estimación de, ahora son estimaciones, pero ese es el lado positivo de lo que se está logrando con todo esto. Ahora, por el otro lado tenemos el tema de la histeria colectiva, que cada vez pues lo sentimos más, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, hasta para picarle al elevador ya hasta llevas un palillo, o por ejemplo, para acercarte a una persona, ya el distanciamiento social ya ni siquiera es de 1 metro, ya ves a alguien afuera y tú estás afuera y como que todos se sienten pues agredidos espacialmente por otras personas. Entonces empieza esta histeria colectiva, lo vemos en los supermercados, vimos cómo todos empezamos a comprar cosas, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué se da esta histeria colectiva? Porque cuando nosotros vivimos un momento, por ejemplo, como el de ahorita, que hay incertidumbre y mucho miedo, no sabemos cómo reaccionar. Y esto es normal. De hecho, en publicidad, muchísimas marcas están haciendo uso de esa estrategia. Por ejemplo, en su pantalla ahorita está viendo un nácar. Es espantoso. De hecho, a lo mejor ahorita hasta le está generando asco, le está generando ansiedad. De hecho, le voy a cambiar la imagen. Vamos a poner una que genere menos ansiedad. Ahora, ese ácaro, por ejemplo, lo usan muchísimas empresas de aspiradoras para anunciar sus productos. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Ok, porque no son tontos. Ellos saben que están luchando contra millones y millones de anunciantes y lo primero que tienen que hacer es llamar nuestra atención. ¿Qué mejor que llamar nuestra atención con algo que nos va a generar repele, asco, miedo, etcétera? Nuestro cerebro, eso es lo que hace. Nuestro cerebro va a buscar las malas noticias. Nuestro cerebro va a buscar lo que nos pone a nosotros en peligro. Imagínese usted que va caminando por un bosque y de repente ve a este amiguito. Y entonces lo va a ver, va a decir qué bonito y va a seguir usted caminando y no va a pasar absolutamente nada. No va a ser algo importante en su vida. Ahora, vamos a verlo, ¿qué pasaría? Mismo escenario, usted va caminando en un bosque y de repente se topa con esto. Probablemente usted va a frenar, va a haber opciones, ¿por dónde me puedo ir? Va a empezar a caminar muy lento, va a voltear, probablemente va a llevar 2 kilómetros ya que pasó la víbora y va a seguir volteando para ver si la víbora no lo va siguiendo. Su atención está en lo que genera miedo. Entonces, los publicistas lo saben y es más, va a llegar a su casa y le va a contar a su familia que vio una víbora, no le va a contar que vio una ardillita. Entonces, nuestra atención va a estar en cualquier tema que pueda amenazar nuestra existencia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las aspiradoras usan al ácaro? El ácaro no es el enemigo. De hecho, el ácaro es nuestro amigo. El ácaro, en teoría, se come partículas de piel muerta, se come partículas de polvo. No es nuestro enemigo. ¿Pero por qué lo usan? Porque es de la familia de los arácnidos. Es algo muy feo, es espantoso, es microscópico. ¿Y por qué no los ponen en los colchones cuando sabemos que los ácaros viven en nuestra ropa, en el pelo, en la piel, en todos lados, en las pestañas es donde más ácaros tenemos? ¿Por qué no los ponen en la cama? Es muy sencillo, porque en la cama estamos con la luz apagada, que además mucha gente pues lo relaciona con situaciones de terror. No solamente estamos con luz apagada, sino que estamos prácticamente dormidos, inconscientes, y entonces es muy fácil imaginar a esos pequeños seres arácnidos microscópicos que se nos trepan y nos empiezan a devorar. Entonces quieren generar pánico. Ahora, no puedo minimizar lo que está pasando, no lo podemos minimizar. Sí es una situación que nos genera mucho miedo y cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cuerpo también empieza a reaccionar. De hecho, nuestro cuerpo se va a preparar inmediatamente para una reacción primigenia e instintiva, ya sea de huir o de pelear. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda una red
cerebral empieza a funcionar el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, todo el sistema nervioso simpático se va a empezar a activar. Empezamos a segregar adrenalina, empezamos a segregar noradrenalina, las pupilas se van a dilatar para que podamos nosotros captar mucha más luz, los pulmones empiezan a captar el máximo de oxígeno posible, la presión arterial, la frecuencia de los latidos del corazón empieza a aumentar, empiezan las palpitaciones, los vasos de la piel se contraen, de hecho por eso es que nosotros de repente sentimos lo que llamamos piel de gallina, el sistema digestivo y muchos otros, de hecho dejan de funcionar para no malgastar energías y es más, la sangre se nos va principalmente a las extremidades, piernas y brazos, que es lo que necesitamos para pelear. Es por eso, por ejemplo, que en las películas de repente estamos viendo a alguien que tiene mucho miedo y la señal básica en las películas es se empieza a hacer pipí. ¿Por qué nos hacemos pipí cuando tenemos miedo? Porque nuestro organismo está en una situación en donde no quiere malgastar energía y ahí considera que los esfínteres no son esenciales para supervivencia. Entonces dejan de funcionar y nos hacemos pipí. Ahora, la sangre se va a las extremidades y literalmente y nos idiotizamos, dejamos de pensar con claridad. El miedo es mucho más fuerte que nuestra capacidad de raciocinio. Ahora, dentro de toda esta red cerebral, también se activan unas neuronas muy particulares, que son las neuronas fusiformes. ¿Por qué digo muy particulares? Porque no todos los seres vivos las tienen. De hecho, estas son características de animales que tenemos o compartimos comportamientos sociales muy complejos o funciones ejecutivas también muy, muy complejas. Y además estas neuronas fusiformes se activan en mayor medida primero cuando vemos estímulos negativos y también cuando estamos empezando a hacer juicios de valor. Cuando prácticamente sale a la luz eso que llamamos intuición. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la intuición? Para entender un poquito cómo funciona la intuición, tengo que hablar un poco sobre economía y teoría económica. Probablemente conoces a alguien o a lo mejor tú estudiaste economía, que además es curioso porque cuando le preguntas a alguien qué es lo que hace un economista, nadie sabe qué es un economista. Mucha gente confunde y piensan que únicamente tiene que ver con dineros y finanzas, etcétera. Muchas otras personas no tienen idea. Realmente la economía es el estudio de la escasez. Ahora, desde mi óptica, los economistas pasaban la mitad del tiempo tratando de predecir qué es lo que iba a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó. Eso es lo que hacían los economistas. ¿Y por qué nunca le atinaban a sus predicciones? Es bien fácil, porque ellos basaban sus predicciones en algo que ellos llamaban la teoría de la elección racional. Según ellos, todos nosotros, todos los seres humanos, éramos o somos seres racionales y como seres racionales vamos a tomar decisiones económicas. De hecho, nos llamaban éconos. Lamentablemente, el ser humano no es racional. El ser humano, por ejemplo, la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo, de hecho el 95% vamos en automático, el 95% del tiempo estamos siendo irracionales, solo el 5% del tiempo estamos tomando decisiones racionales. Esto lo explica muy bien estos dos personajes, Amos Tversky y Daniel Kahneman. El primero murió hace ya algunos años. Daniel Kahneman, él es de origen israelí, él es premio Nobel de Economía en el año 2002 y es muy curioso porque es el primer premio Nobel de Economía que gana un no economista. Y lo que hicieron estas dos personas en la década de los 70 empezaron a trabajar sobre lo que hoy conocemos como la teoría de las perspectivas. Básicamente ellos nos explicaban cómo tomamos decisiones en situaciones donde deben decidir entre alternativas que involucra algún tipo de riesgo. Y de hecho ellos empiezan a evaluar, por ejemplo, lo que es las potenciales pérdidas contra las potenciales ganancias, que hoy, por ejemplo, es algo que en las empresas utilizamos constantemente. Hoy sabemos, por ejemplo, que el ser humano, y esto es bien importante, tiene aversión a la pérdida. Y de hecho, la aversión a la pérdida en comparación con el potencial de ganancia es 2.5 más fuerte. O sea, nos duele más
perder algo que tenemos que ganar algo que todavía no teníamos, que de hecho por eso muchas empresas, esa es la estrategia que están usando. Si usted tiene Netflix, si tiene Spotify, etcétera, por eso les dan una prueba gratis de 30 días. Ellos saben que la aversión a la pérdida es mucho mayor que el sentimiento de ganancia. Lo que hacen es, te doy 30 días gratis de mi plataforma. ¿Por qué? Porque sé que el día que tú canceles vas a sentir que la estás perdiendo. Entonces, eso es lo que hacen muchas empresas y este concepto va a ser bien, bien importante ahorita para entender qué es lo que va a pasar en la etapa de recuperación de la economía. Entonces, de aquí cuando ellos hablan de la teoría de las perspectivas, identifican muchos patrones o situaciones en que hacemos juicios y sin darnos cuenta nos equivocamos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos tomando caminos heurísticos. ¿Qué es eso de los caminos heurísticos? Ok, una forma muy vaga de verlo es cuando nosotros tomamos rutas no convencionales o no muy precisas para tomar una decisión. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a comprar un jabón o un detergente, a lo mejor no me voy a poner a investigar cuál es el mejor. Voy a comprar el que a lo mejor compra mi mamá. ¿Por qué? Porque digo, bueno, ella tiene más experiencia que yo. Si ella compra tal detergente, probablemente este detergente es muy bueno. Entonces, esos son los caminos heurísticos y todo el tiempo estamos tomando caminos heurísticos. Ahora, de estos caminos heurísticos, muchas veces hacemos juicios que son incorrectos. A esos les llaman sesgos cognitivos. Hoy hay más de 190 sesgos cognitivos identificados y ya muy estudiados, que ya en otra ocasión, si quieren, podemos ir hablando de ellos, que son muy, muy interesantes. Pero ahorita, por ejemplo, yo identifico 4 que son los que más nos están afectando en esta crisis por la que estamos pasando. La primera de ellas es la heurística de la disponibilidad. Esta básicamente se refiere al proceso de determinar qué probabilidad hay de que un suceso se dé o no. ¿Cómo vamos a nosotros calcular esa probabilidad? Bien fácil. Entre más accesible es el suceso, parece más probable. Por ejemplo, si yo de repente estoy viendo la televisión y hay un rarísimo accidente aéreo, de repente se va a empezar a producir un miedo generalizado en la sociedad de subirse a un avión. Y si pues hubo coincidencia y de repente fueron 2 en ese mes, todavía el miedo va a ser muchísimo mayor. Ahora, hoy, ¿qué es lo que tenemos disponible? Póngase a pensar, se mete a internet, todos estamos hablando del coronavirus, se mete a sus redes sociales, prende la televisión, ve noticieros, escucha la radio, escucha al vecino, platica con su pareja, todos estamos hablando todo el tiempo del coronavirus. Entonces, eso hace que nosotros sintamos que el tema está más disponible y que nos pueda pasar algo malo, también lo tenemos muy disponible. Ahora, si a esto le sumamos que los medios de comunicación todo el tiempo están hablando, todo el tiempo de esto, se generan ecos y eso hace que se multiplique el efecto. Esa se llama cascada de disponibilidad. Entonces, de esta manera nosotros pues estamos ahorita viviendo esta heurística, todo el tiempo estamos viendo con esto y no solamente por cuestiones visuales, que es televisión, por ejemplo, o por cuestiones auditivas, que podría ser pláticas que tenemos o radio, incluso nos estamos yendo a otro tipo de, pues vamos a decir, de receptores. Por ejemplo, ya hasta el gel antibacterial hace que nos acordemos, el olor del gel antibacterial ya nos está disparando la respuesta de coronavirus. Entonces, es una de las heurísticas. A lo mejor valdría la pena alejarnos un poquito ya de televisión, de redes sociales. Si pasa algo importante, se los juro que nos vamos a enterar. Pero hay que recordar que el mundo sigue. El mundo sigue, todavía hay otros problemas allá afuera. Hay gente que se enferma también de otras cosas. Los temas de feminicidios, por ejemplo, hace un par de semanas aquí en México y en todo el mundo se organizaron marchas espectaculares. Las mujeres de México, además, pues iniciaron un movimiento muy interesante, increíblemente bien organizado, en donde un día no fueron a trabajar, etcétera, y se hacía eco de todo esto por el problema que hay de violencia y de feminicidios en el país. Y hoy prácticamente ya no hablamos de eso. El tema está agotado y es algo que sigue ocurriendo. Entonces, no podemos dejar que un solo tema nuble todo lo demás que está pasando. Entonces, no podemos minimizar lo que pasa con el coronavirus, pero tampoco podemos dejar de hacer caso a todo lo demás que está pasando
en el mundo. Número 2, existe lo que es la heurística de disconformidad. Esta es la tendencia, por un lado, de aceptar sin crítica todo lo que yo estoy de acuerdo, y por el otro lado, voy a hacer una crítica negativa de toda la información que contradice mis ideas. Esto es lo que explica, por ejemplo, en temas políticos, por qué un grupo, todo lo que hace el presidente, lo ve como si estuviera bien, y otro grupo lo ve como si todo lo que hace estuviera totalmente mal. Ahora, esto hace que percibamos en mayor medida los mensajes o medios que están de acuerdo con nuestro punto de vista. Aquí tenemos que tratar de regresar a la racionalidad y hacer una evaluación objetiva, por ejemplo, del tema del coronavirus. ¿Qué sí es real? ¿Qué no es real? Por ejemplo, ahorita me han llegado cualquier cantidad de mitos, me ha hablado gente para que les explique realmente qué está pasando con eso. Hay uno que me da mucha risa, el de toda esta teoría maquiavélica china para apoderarse de las empresas estadounidenses. En fin, todo ese tipo de temas, hay gente que lo que estamos buscando es de los temas en donde yo estoy de acuerdo, pues empiezo a buscar referencias que me den la razón. Y los temas que no estoy de acuerdo, estoy buscando referencias que me ayuden a comprobar que yo también tengo razón. Entonces, vamos a tratar de regresar a la racionalidad y entonces evaluar de una forma mucho más sensata toda esta información que nos está llegando. Después tenemos el efecto bandwagon, que es otro tipo de heurística. Este es interesantísimo, porque este es de comportamiento gregario. Aquí tendemos a hacer cosas o a creer cosas porque muchas personas lo hacen. Por ahí dicen monkey see, monkey do. Lo que el mono ve es lo que el mono hace. Y de hecho aquí entran un montón de teorías económicas, un montón de teorías psicológicas, entran cuestiones como, por ejemplo, la ley de la prueba social. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que mucha gente hace algo, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque 1.000 millones de chinos no pueden estar equivocados. Yo voy a hacer lo mismo que hace el grupo simplemente para, pues, ser parte de, para no sentirme segregado. Finalmente somos animales tribales y tenemos conductas de adaptación. Entonces, si yo veo que todos se comportan de una manera, yo me voy a comportar también de esa manera. Por ejemplo, si yo quiero salir un día de mi casa y de repente no sé cómo vestirme, me voy a asomar a la ventana para ver cómo está vestida la gente, si llevan paraguas, etcétera, y yo voy a imitar su indumentaria. Si yo voy, por ejemplo, a un evento social, seguramente a todos nos ha pasado, te sientas y de repente tienes montón y montón y montón de cubiertos y entonces no sabes ni siquiera cuál es el que tienes que utilizar. Me dice, Yair, Carlos, ¿vas a compartir la presentación? Voy a tener que... Sí, por supuesto, Yair, yo se las mando el día de mañana, se las mando por correo para que también tengan la presentación. Por ejemplo, en esta cuestión vamos a un banquete y en el banquete nos sentamos, nos sirven algo de comer, vemos que tenemos un montón de cubiertos y no sabemos cuál es el que tenemos que usar. Lo que hacemos ante una situación de desconocimiento y de incertidumbre, volteamos a ver qué es lo que están haciendo las demás personas y entonces voy a imitar el comportamiento del que parece que sabe qué es lo que está haciendo. Los que, por ejemplo, en ceremonias religiosas, a lo mejor son como yo, que luego no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y de repente todos se sientan, se paran, se sientan, se paran, se hincan, etcétera, y uno pues luego no sabe qué es lo que haces, pues volteas a ver qué es lo que hacen todos y entonces te paras con ellos, te sientas, luego como que te hacen la finta que te vas a parar y tú si te paraste no sabías que no te tenías que parar. En fin, estamos copiando comportamientos e incluso en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, pues sí, terminamos comprando papel de baño. ¿Para qué? Pues quién sabe para qué, pero terminamos comprando. Ahora, ¿por qué papel de baño y no, por ejemplo, atún en lata? Es bien fácil. La respuesta a esto es bien, bien sencilla, porque es muy visual. Y de hecho es algo que manejamos en otros cursos. Cuando nosotros tratamos de poner de moda algún producto, tenemos que hacerlo visual. Si yo quiero que la gente copie una conducta, tengo que hacer que todos lo empiecen a ver, que fue una de las genialidades, por ejemplo, de Steve Jobs cuando se le ocurrió poner los audífonos blancos. ¿Cómo le puedo hacer, por ejemplo, para que sepas que tienes un iPhone en la bolsa de tu pantalón y que todo el mundo se dé cuenta que tú tienes un iPhone en la bolsa de tu pantalón? Pues es bien fácil, pon unos audífonos blancos y van a saber que tienes un iPhone. Vamos a hacer, en este caso, lo invisible visible. El papel de baño es bien visible. Si yo voy al súper, voy a ver que la gente, por ejemplo, ve un carrito que lleva papel de baño.
Voy caminando y veo otro carrito con otro papel de baño. Todos compramos papel de baño. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi cerebro empieza a buscarlo. Por ahí decimos, lo que es focal es causal. Por ejemplo, a lo mejor les ha pasado, si van a comprar un coche, llegan a una agencia, ven el coche, nunca lo habían visto en la calle o es muy raro verlo. Salen de la agencia y hagan de cuenta que hasta sienten que ustedes lo pusieron de moda porque todos traen ese coche. No es que todos lo quisieron comprar porque tú lo vas a comprar. Lo que pasa es que tu cerebro empieza a buscar el patrón. Por ejemplo, a mí me pasó cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos. Igual íbamos, por ejemplo, estábamos viendo carriolas y de repente íbamos a centros comerciales y todo el mundo tenía esa carriola y todo el mundo además tenía bebés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos hablan del papel de baño, entonces inmediatamente empezamos a buscar. Ahora, las latas de atún que ahora ya hasta se venden en sobres, puedo comprar 40 y me va a ocupar esto en el carrito. El papel de baño me va a ocupar mucho espacio. Además, cuando yo llego al pasillo del papel de baño, lo voy a ver vacío. ¿Por qué? Porque los supermercados también el metro cuadrado cuesta. Entonces, el papel de baño es muy grande. Si ellos ponen muchos papeles de baño, pues estarían pagando muchísimo dinero en eso. Tendrían que elevar los costos del papel de baño. No hay tanto en exhibición de ese producto como hay de otros productos. Entonces, eso también hace que pues se vea vacío y hace que nosotros empecemos a imitar la conducta. Ahora, ¿por qué papel de baño? En neuromarketing nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio que se llama test de asociación de conceptos, que está basado precisamente en el test de asociación implícita de Harvard. ¿Cómo funciona? Yo pongo en la pantalla, por ejemplo, un producto, en este caso, no sé, me viene a la mente un león y te doy un trigger, un botoncito para que le aprietes. Entonces, yo pongo, por ejemplo, la imagen de león y pongo la palabra león. Y entonces nosotros medimos, por ejemplo, qué tan rápido tú aprietas ese botón. Dependiendo de la velocidad en que aprietas, nosotros podemos ver qué tanta asociación hay con el producto. Nosotros hoy, con la tecnología que hay, sabemos que para nosotros poder tomar una decisión inconsciente, pasan 300 milisegundos. Después de 300 milisegundos, la información pasa ya a nivel consciente. Entonces, nosotros queremos ver en 300 milisegundos qué asociaciones tienes. Si yo pongo, por ejemplo, el mismo león, pero después pongo la palabra selva, a lo mejor muchos íbamos a apretar rápido, los que crecimos viendo El Rey León y películas de Disney. Los que saben un poquito más de botánica y de fauna y de todos esos temas, no lo van a apretar porque son los que saben que los leones no viven en la selva. Si yo pongo, por ejemplo, después la misma imagen de león y la palabra Guanajuato, probablemente muchos de los que estamos hoy aquí, por ejemplo, veo que hay gente de Colombia, veo que hay gente de Perú, no lo van a apretar. Pero, por ejemplo, si hay alguien de León, Guanajuato, aquí en México, inmediatamente lo va a apretar. ¿Por qué? Porque es una ciudad en México en donde se fabrican, se maquilan muchos zapatos. Ahora, si yo hago este ejercicio con papel de baño, la asociación de concepto que nosotros tendríamos, sí, es de higiene, es de salud, porque la higiene la relacionamos con salud. Además, los mismos anuncios, la comunicación, el que sea pachoncito, nos habla además de confort, nos habla de comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido es por eso que estamos comprando tanto papel de baño. Ahora, hay una cuarta heurística, que es la de impacto emocional, y está relacionada con la forma en que estimamos cómo nos va a afectar en un futuro un acontecimiento que estamos viviendo en la actualidad. El problema es que muchas veces sobrevaloramos lo que va a pasar en un futuro. Por ejemplo, cuando el novio o la novia nos dejó, y de repente hacemos el drama y de esta no me repongo, me quiero morir, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo se dan cuenta que no pasó nada, nos recuperamos y la vida sigue. Está probado también con gente que gana la lotería, piensan que su vida va a cambiar, etcétera. Y de hecho hay un montón de pruebas en donde se demuestra que no, que ni siquiera va a aumentar su grado de felicidad después de un tiempo de que ganó la lotería. Ahora, nosotros hoy sentimos que esto nos va a durar toda la vida y que no nos vamos a recuperar del coronavirus y que nuestras empresas se van a caer y que va a haber una crisis económica de la que nunca vamos a poder salir. Ok, estas son las buenas noticias. Sí vamos a salir. ¿Por qué? Porque la economía, y aquí una disculpa porque yo no soy economista, si me equivoco ahí me corrigen, pero la economía tiene fases o ciclos económicos. Son básicamente 4 y todo el tiempo
los estamos recorriendo. Por eso decía hoy que ya se esperaba una recesión. Desde hace 2 años ya se estaba hablando de una recesión. Ahora, hay países en donde esto nos agarra peor que a otros países. Por ejemplo, los que vivimos en México, pues sí, nos agarró en muy mal momento el coronavirus, nos agarra en un momento en donde pues el presidente decidió eliminar un sistema de salud, un seguro popular de por sí muy mediocre, para poner otro sistema que es el INSABI, que todavía no termina ni siquiera de nacer y nunca van a nacer. Además, nos agarra en un momento, por ejemplo, en donde pues, México ya está en recesión. Muchos decían que recesión técnica, muchos decían que no, que ya era recesión. Tuvimos una contracción del 0.1% el año pasado, en el ejercicio del año pasado. Tenemos un presidente que le ha apostado al petróleo y pues la paraestatal petrolera en México tuvo un déficit de 34 mil millones de dólares el año pasado. Entonces, por ejemplo, nos agarra mal parados, nos agarra muy, muy mal parados. Y ahorita lo que va a pasar es que tenemos que hacer frente a esto. Me comunican que no se oye. Sí se escucha. Ok, entonces me imagino, Silva, que podría ser a lo mejor tu computadora. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que viene ahorita? Vamos a empezar. México ya estaba en recesión, igual que muchos países. En la recesión se produce una fuerte caída en la actividad económica que ya la empezábamos a ver, ya la estábamos viendo. Ahora, se ha potenciado con todo esto del coronavirus, pero ya la estábamos viendo. Ahora, después de la recesión, caemos en una depresión. Ahora sí que es como tocar fondo, se produce una crisis que parece que nunca va a tener fin. Y aquí, por ejemplo, a los inversores les cuesta mucho aceptar sus pérdidas. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto en la heurística pasada. Habíamos dicho que la aversión a la pérdida es mayor a el sentimiento de ganancia. Entonces, les va a costar muchísimo trabajo el poder recuperarse de esto. Además, por ejemplo, todo el sistema de recompensa que hay en nuestro cerebro, que además ese sistema así se llama y funciona para que nosotros, una vez que tengamos una conducta que nos genera bienestar, la repitamos, la repitamos, la repitamos. Entonces van a sentir ahorita un cortocircuito en el sistema de recompensa y entonces vamos a caer en una depresión. ¿Cuánto puede durar una depresión? Lamentablemente nadie lo puede decir. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, o puede ser en el peor de los casos, por ahí Estados Unidos en 1929, si no estoy mal, tardaron como 23 años en salir de esa gran depresión. Esperemos que no sea tanto. La economía además hoy es muchísimo más dinámica y estamos mucho más cubiertos que hace 100 años. Después de la depresión viene la recuperación. ¿Qué es lo que pasa en este periodo de recuperación? Aquí todavía los que perdieron mucho en la crisis se acuerdan de la crisis, todavía persiste ese sentimiento de aversión a la pérdida, ellos no van a actuar. Va a ser un momento en donde ellos no van a actuar y van a ser los que supieron actuar en este momento los que van a empezar a invertir y van a empezar a echar a andar otra vez la economía. Y después vamos a llegar a un periodo de auge en donde la actividad económica está en periodo de prosperidad, todos son felices, todos ganan, hay dinero por todos lados y la idea es prepararnos desde ahorita para ese momento. Ahora, de ahí que viene nuestro tercer tema, la crisis económica que nos viene. Por ahí alguna vez leí, no sé si es cierto o no, no hablo mandarín, pero dicen que en mandarín, pues crisis lo escriben con dos símbolos. Uno quiere decir reto y otro quiere decir oportunidad. Y de ahí que cada quien quiera ver cómo afrontar o cómo tomar esta crisis. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, se llama arrebato innovador, y es cuando una empresa identifica una crisis y se adapta a la crisis para seguir creciendo. Hoy estamos viendo cantidad de arrebatos innovadores. Por ejemplo, Louis Vuitton. Louis Vuitton se dio cuenta que hoy nadie quiere comprar bolsas de lujo ni salimos de nuestras casas. Y si no salimos de nuestras casas, ¿para qué queremos una bolsa Louis Vuitton? Que de hecho, por ejemplo, todos estos productos de marca, hay una razón por la que los compramos. No los compramos, pues ahora sí me duele decirlo, pero no los compramos por su calidad, no los compramos por su diseño, porque por ejemplo muchos de estos productos de hecho son muy, muy feos,
Y ellos lo saben, por eso los hacen tan vistosos y hacen que la marca se vea tanto. Tiene que ver, de hecho, con una región del cerebro, que es el área de Brodmann 10 particularmente, que es un área que nos impulsa a la supervivencia. Pero ese es otro tema, eso lo manejamos en el curso de neuroventas. Y es por eso que nosotros compramos productos caros, productos de marca, pero tiene mucho que ver con el que los demás vean que nosotros tenemos ese tipo de productos por una cuestión de supervivencia. Entonces, ellos saben que ahorita nadie va a comprar bolsas para estar en su casa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están utilizando todas sus fábricas en donde hacen perfumes para hacer gel antibacterial. Que además nosotros decimos, qué buena onda de empresa, su imagen pública acrecenta y además, pues no es que lo van a regalar, finalmente lo van a vender. Vemos otras empresas como Google, por ejemplo, que me parece espectacular lo que está haciendo. Ellos están usando todo el Big Data para no solamente decirnos qué es lo que pasa con el coronavirus, sino para generar en un futuro algoritmos de prevención, que ya lo están haciendo con otros temas. Por ejemplo, ya lo están haciendo con temas como el terrorismo. Ellos empiezan a identificar cuando salen células en donde de repente están habiendo búsquedas sobre ciertos temas, ellos pueden identificar, por ejemplo, hay un dato bien curioso, leí un libro sobre Big Data que con todo el gusto del mundo luego les doy el título exacto, se lo recomiendo, se llama Everybody Lies, no tengo aquí el nombre del autor, es muy bueno, y por ejemplo daba un dato muy interesante, decía, ellos encontraron a través de Google que una economía iba a caer en recesión o iba a haber más desempleo por el aumento de búsquedas de páginas de videos para adultos. No me pregunten por qué, pero la gente desempleada suele ver más tiempo este tipo de páginas y a través de ese algoritmo pueden hoy identificar cuando en una economía hay cada vez más gente desempleada. Tenemos otro tipo de empresas como Amazon que, aunque sus acciones bajaron un poquito el día de ayer, sabemos que Amazon hoy es la empresa que está dictando cómo se trabaja en el mundo. Es de las empresas que de hecho anunció ellos, mientras que no sabemos qué hacer todos los demás y hay despidos masivos, ellos acaban de contratar a 100,000 personas. ¿Por qué? Porque todos estamos comprando. Si no lo hacíamos, ya estamos comprando por Internet. Y esta empresa, Zoom, se recotizó hace 3 días. Hoy su valor en el mercado es de 30,000 millones de dólares y probablemente es una empresa que exactamente subió muchísimo el valor de Zoom y probablemente es una empresa que de aquí se va a quedar ya para que mucha gente la empiece a utilizar. Entonces, esos son los arrebatos innovadores. Aquí tendremos que ver con lo que yo sé hacer, con a lo mejor si tengo una empresa, mi empresa, ¿qué puedo hacer? Si no tengo empresa, con mis habilidades, ¿qué puedo hacer en esta crisis que sea de utilidad al mundo? Finalmente, para eso nacen las empresas. Las empresas nacen para atender las necesidades de la sociedad. Es muy, muy fácil la ecuación. Nosotros lo que hacemos como empresarios es identificar un problema y buscar la mejor forma de resolver. Si tú tienes la mejor solución al problema, la mejor solución, ojo, percibida, porque tú puedes tener la mejor solución, pero si el mercado no lo percibe, no te van a comprar. Si tú identificas el problema, buscas la mejor forma de resolverlo y un grupo de personas lo ve como la mejor solución percibida, vas a tener una gran empresa. Entonces, vamos a identificar un problema y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ahora, hoy es buen momento porque aunque nosotros estamos en teoría pasando por una gran crisis, pues sí, en las grandes crisis es cuando surgen más problemas y entre más problemas hay, más oportunidades de negocio. Entonces, hoy es el momento en donde nosotros podemos empezar a pensar, ok, ¿cómo me puedo preparar para cuando esto pase, para no ser de estas personas que se quedó inactivo y ahora o me corrieron de mi chamba o tuve que cerrar mi negocio? Vaya, tenemos que empezar a prepararnos. Ahora, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Qué problema me gustaría resolver? Y cuando tengan el problema, cuando hagan una empresa, no se obsesionen con el servicio que dan. No, bueno, sí, pero en otros términos. O sea, sí siempre den un extraordinario servicio, pero vaya, no se obsesionen con el producto, obsesionense con el problema. ¿Por qué nos tenemos que obsesionar con el problema? Y siempre lo he dicho, y este es uno de los consejos de vida más importantes que hay. Conviértanse en expertos en el problema, no en la solución. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo soy ortopedista y mi especialidad son rodillas,
pero yo me especializo en la solución que podría ser microcirugía láser de rodilla, en el momento que haya una nueva tecnología, yo estoy fuera del mercado. Si yo, por ejemplo, me especialicé en el problema que son rodillas, siempre me puedo adaptar para lo nuevo que hay en el mercado. Entonces, vamos a empezar a obsesionarnos con un problema. Ahora, el problema que estamos viviendo en las empresas ya existía, solamente que mucha gente no se quería dar cuenta. Por ejemplo, el retail ya estaba en problemas, pero mucha gente no se estaba dando cuenta. Ahorita voy a hablar de esa gráfica. Ahora, cuando nosotros queremos atacar un problema, tenemos que ver cuál es la mejor solución. Y por eso digo, tienen que obsesionarse con el problema. Hace un tiempo llegó un amigo y me dijo, tengo un problema, me quiero casar. ¿Cuál sería la respuesta que yo le tendría que dar? Mucha gente me dice, no, pues dile que consiga una novia. No, primero hay que preguntar realmente qué es lo que se quiere lograr, para qué te quieres casar. Y entonces él me contestó, bueno, deseo tener compañía. ¿Vale? Entonces tenemos muchas soluciones a tu problema. Por eso es que tenemos que obsesionarnos con el problema. A lo mejor tú lo que necesitas no es casarte. Por ejemplo, puedes unirte a un club de lectura, inscríbete a un gimnasio, colabora en una comunidad abierta, vuélvete Boy Scout, cómprate un perro. Todas esas son soluciones al mismo problema. Entonces, una vez que nos obsesionamos con el problema, hoy de lo que se habla es que tenemos que encontrar nuestro MTP. ¿Qué es eso del MPT? Exactamente, como dice Ulrich, aquí lo que está pasando es que el problema del coronavirus lo que está haciendo es acelerar la velocidad de la cuarta revolución industrial. Nos está obligando a migrar ya hacia la cuarta revolución industrial. Aquí, por ejemplo, lo que hoy se pide hoy, todas estas cuestiones de la misión de la empresa, la visión de la empresa, sí sirven, pero como cuestiones de filosofía institucional, ya no sirven como meta de una empresa. Hoy hablamos, por ejemplo, de lo que son propósitos de transformación masiva. ¿Qué es esto? Es un paradigma aspiracional que intenta resolver un problema. Tiene que ser grande y literal, piénsenlo así. Si tú no puedes ayudar a 1,000,000,000 de personas, piensa en otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy ya se puede. Que sea transformativo, tiene que causar una transformación importante en una industria y hay un claro para qué detrás del trabajo que estamos haciendo. Ya después, los que gusten, con todo el gusto del mundo, les mando ejercicios que se pueden hacer. De hecho, por ahí tengo, se los mando por correo, tengo por ahí unos ejercicios que se pueden hacer para encontrar nuestro propósito de transformación masiva de una forma fácil, divertida, etcétera. Y la idea es ese, primero el para qué vamos a existir, cómo resolvemos el problema y qué tan grande va a ser el impacto global que nosotros vamos a generar. De hecho, si nosotros, claro que sí, Becky, yo se los mando mañana en un correo para que lo tengan. Por ejemplo, si nosotros viéramos cómo trabajan las grandes empresas del mundo, las que han crecido muchísimo en los últimos años, de hecho ellos lo que tienen no es un simple enunciado de misión. Por ejemplo, TED, ideas que valen la pena transmitir. Google me encanta su MTP, organizar la información del mundo. Hoy lo hacen a través de un buscador, pero a lo mejor mañana nos metemos a Google y cambió todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontró una mejor forma de organizar la información del mundo. Y en eso están trabajando en el problema, no en una idea o en una solución. Tesla, acelerar la transición a transportes sustentables. Y de hecho ya crearon toda una nueva rama de transportes. Hoy, por ejemplo, ya no se habla de coches inteligentes ni nada de eso. De hecho, hoy ya se está hablando de computadoras con ruedas. De hecho, ahorita en el CES que hubo en enero en Las Vegas, se presentó ya un coche por Sony. ¿Quién iba a decir que Sony iba a ser competencia para Volkswagen o para BMW? Ahora, esto no es nuevo. La cuarta revolución ya venía generando todos estos cambios. Lo platicaba ya en otra presentación. Me invitaron a hacer sínodo en un examen profesional en una universidad y la persona que presentaba su proyecto aplicativo final sobre una tienda departamental. Y entonces me llamó mucho la atención, me dice, la visión de la empresa es abrir 40 tiendas en los próximos 10 años. Y yo solo pensé en mis adentros, pobrecitos de los que
manejan esta empresa porque van a quebrar. ¿Por qué van a quebrar? Porque la tendencia es clara. ¿Qué tan rápido están pasando estos cambios? Busqué estos datos, los datos son de Yahoo Finance, y entonces busqué las empresas más importantes de Estados Unidos de retail. Entre ellas está Sears, JCPenney, Nordstrom, Macy's, Best Buy, etc. En el 2006, este es su valor de mercado. Sears tenía un valor de mercado de 14,000 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que pasó en tan solo 10 años. Sears está en bancarrota, de hecho ya está quebrado, JCPenney está a punto, Nordstrom de 12,000 a 7,000 millones, Macy's de 24,000 a 7, Best Buy de 28,000 a 18,000, que me encanta porque alguien me dijo, Best Buy hoy es como que el showroom de Amazon, vas a Best Buy a ver qué es lo que vas a comprar y ya luego lo pides en Amazon. Target, que es una tienda que a mí me encanta, me duele, pero bueno, ha caído de 51,000 millones a 31,000 millones de dólares. Walmart es de los pocos que ha entendido un poco hacia qué va toda esa transformación. Su valor era de 214,000, va en 243,000, un crecimiento muy pequeñito. Y Amazon, que hace 14 años, en el 2006, tenía un valor de 17,000 millones de dólares, hoy tiene un valor de mercado de 820,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que ya cambió, el mundo de los negocios ya cambió, solamente que no nos estábamos dando cuenta. Entonces, lo que está pasando es lo que nos decía ahorita Ulrich, el COVID-19 lo que está haciendo es acelerar la cuarta revolución industrial. Ahora, entonces, ¿cuál es el futuro de las empresas? Peter Diamandis ya nos hablaba, por ejemplo, de las famosas 6Ds de la innovación disruptiva. Él decía que vamos a pasar por un periodo de 6Ds y hay que tener mucho cuidado e identificar si en nuestra industria esto ya pasó. Primero, la primera D es de digitalización. ¿Qué quiere decir? Una vez que algo se puede poner en números binarios, es decir, ceros y unos, va a empezar a entrar en este circuito de las 6Ds. Por ejemplo, la fotografía se digitalizó y entonces en vez de almacenar las fotografías en papel, ahora ya las podemos tener en la nube. Después de la digitalización viene la decepción. Todas las empresas que se digitalizan pasan por esto. Empiezan a pasar periodos en donde sentimos que no crece nuestro negocio. ¿Por qué? Porque empezamos a duplicar ventas, por ejemplo, o empieza a crecer el negocio, pero en decimales, que es lo que pasaba con el genoma humano. 0.01, 0.02, 0.04, 0.08. En el momento en que lleguemos al número entero, esto va a empezar su crecimiento exponencial. Y una vez que esto pase, también vamos a empezar a utilizar ideas disruptivas. ¿Qué quiere decir esto de las ideas disruptivas? Pues básicamente que vamos a utilizar tecnologías que antes no existían para mercados nuevos. Por ejemplo, hoy podemos reinventar todo y por eso es una gran época para empezar a emprender, porque hoy estamos reinventando todo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tecnologías que antes no existían. Por ejemplo, los relojes. Necesito un dispositivo que dé la hora, pero por ejemplo, hoy lo puedo dotar de tecnología que antes no existía y ahora nos dice incluso, nos recuerda que nos paremos, que respiremos, nos recuerda nuestras citas, nos recuerda absolutamente todo. Y lo mismo va a pasar con licuadoras, secadoras, básculas, todos los aparatos que tenemos, automóviles, todo se va a reinventar. Después tenemos la desmonetización. ¿Qué quiere decir? Eliminar de la ecuación el dinero. Por ejemplo, Napster desmonetizó la industria de la música. ¿De qué forma lo hizo? Pues bien fácil, regaló la música. Entonces quitamos el dinero de la ecuación. Y esto va a pasar con cualquier industria que empiece con la digitalización. Ahora, si podemos desmonetizar, también podemos desmaterializar. ¿Qué quiere decir? Evaporar los bienes y los vamos a convertir en otro tipo, de intangibles muy útiles. Por ejemplo, los smartphones desmaterializaron a las cámaras, a los libros, a la música, los videojuegos, los mapas. Todavía, por ejemplo, este es del 2007-2008, teníamos la guía roja aquí en México y era muy común ver a la gente en la calle. Déjenme prender la luz, que creo que ya ni me veo porque ya empezó a oscurecer. Veíamos a la gente en la calle. Veíamos a la gente en la calle, por ejemplo, con las guías rojas y te bajabas del coche, lo extendías en el cofre y teníamos hasta sistemas en donde cuadriculabas para poder ubicarte hacia dónde tenías que ir. Esto pues ya es pasado, ya se desmaterializó. Después de esta desmaterialización
viene la democratización. ¿Qué quiere decir? Cuando tu costo marginal prácticamente es cero, producir algo te cuesta nada y entonces puedes producir lo que sea. Una vez que esto pase, se van a democratizar los productos. Es lo que pasó, por ejemplo, con las enciclopedias. Antes todos teníamos enciclopedias en nuestras casas y ahí teníamos el estante con la británica y con la hispánica y quién sabe cuántas enciclopedias. Hoy pasó primero por un sistema que era de costo, que era, no sé si recuerdan, la Encarta, y hoy tenemos Wikipedia, que es prácticamente pues un producto que es gratuito, es un producto que está haciendo validez de lo que platicamos en un principio, que es esta idea de comunidades colaborativas, y hoy es prácticamente gratis. Pasó lo mismo con el correo electrónico. El correo electrónico, por ejemplo, eh, el correo electrónico, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. De repente, pues los carteros iban a las casas, etcétera, etcétera. Pasó por las famosas 6Ds y hoy prácticamente se democratizó. Hoy si yo, por ejemplo, quiero poner una nueva empresa de correo electrónico y cobrarle a la gente, pues nadie lo va a pagar. ¿Por qué? Porque ya es gratis. Ahora, me preguntan, ok, Debbie, ¿qué va a pasar con restaurantes? Yo tengo una escuela de clases de tenis, ¿cómo puedo ir cambiando? Ok, por ejemplo, la gente va a seguir yendo a comer. ¿Por qué va a seguir yendo a comer? Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante no lo hacemos, o por lo menos no siempre lo hacemos por la comida, lo hacemos por el servicio. Y eso sí es muy difícil digitalizar. Entonces, en ese tipo de negocios que no se pueden digitalizar, van a seguir existiendo y la gente va a seguir yendo porque lo que compramos es experiencia. Con, por ejemplo, clases de tenis, lo mismo, es la experiencia. Lo que sí se puede digitalizar es la forma como se da parte del servicio. Entonces, aquí lo que podemos hacer es uso de estas tecnologías para que mi experiencia sea todavía mejor y mi contacto con los clientes sea mucho mejor y podemos incluso automatizar y podemos estar cerca y que no me recuerden, por ejemplo, en el caso de un restaurante solamente el domingo, sino que me recomienden todos los días. ¿Cómo? Entra a mi casa. Dame tutoriales de cómo preparar la salsa que tanto me gusta en tu restaurante. Hazme seguirte en redes, etcétera, etcétera, etcétera. En clases de tenis, por ejemplo, hoy, no es cierto, ayer en la mañana platicaba con una amiga que está casada con un beisbolista profesional y estamos platicando porque le hablé y le dije la verdad, le dije, mira, a uno de mis hijos les encanta el béisbol, le digo, ¿por qué no? Dile a tu esposo que le mande un tutorial de ejercicios que pueda hacer en la casa para que no se me desmotive. Y me dice, gran idea. Y entonces, es una forma de estar cerca de. Ahorita, por ejemplo, en cuestiones de training y coaching, Becky, lo estamos ya empezando a ver. Mucha gente va a los gimnasios, pero realmente el gimnasio es una cuestión social, es una cuestión donde yo voy, platico 45 minutos de la hora y media a lo mejor que voy a estar ahí, es una cuestión muy social. Hay mucha gente que sí le gusta. Hay mucha gente que ahorita, por ejemplo, lo platicaba con alumnos que tengo en la universidad y me decían, ahorita me estoy dando cuenta que me gusta más hacer ejercicio en mi casa, no pierdo tiempo en ir, etcétera, etcétera. Y había gente que hasta me decía, y además, como estoy llenito o estoy llenita, me da hasta pena ir al gimnasio. Entonces, aquí lo que vamos a ver son estas dos cosas. Por un lado, gente que va a empezar a hacer ejercicio en su casa y va a haber gente que va a hacer ejercicio en gimnasios, que también es muy útil. Aquí lo que tendrían que hacer es cambiar la experiencia y un poquito, por ejemplo, y respeto muchísimo el trabajo que hizo 54D. Ellos lo que hicieron son comunidades, que eso es una de las características que tienen las marcas de culto, las marcas que tienen evangelizadores, lo que se recomienda y el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos ha tocado trabajar con ese tipo de empresas, es hacer comunidades de clientes, que es una de las cosas que tiene Harley Davidson, por ejemplo, comunidades muy, muy sólidas que incluso no solo viven la marca, se convierten en tus evangelizadores. Todo lo que es training, coaching, life coaching, capacitación de equipos, por ejemplo, Becky, capacitación de equipos. Yo doy mucha capacitación para empresas y yo lo que hice, por ejemplo, yo no puedo ya capacitar a equipos de venta tan numerosos. Por ejemplo, hemos capacitado equipos de ventas de empresas de 3,000 personas, centros de atención de clientes de hasta 6,000 personas, o luego empresas más pequeñitas, por ejemplo, un amigo me decía, quiero que capacites a mi empresa, pero tengo un problema, no te voy a mandar a ¿dónde era? Creo que a Chiapas,
por 2 personas, ni los voy a traer porque no me es costeable. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago con mis capacitaciones, yo las manejo en 3 etapas. La primera etapa tengo toda una plataforma virtual en donde, por ejemplo, una de las más exitosas que tengo es un curso de neuroventas. Y entonces toman la parte teórica en línea. Si hay posibilidad, después tenemos una sesión práctica en donde ya vemos ejercicios concretos, ya adaptamos qué van a hacer desde los puntos que tenemos que mejorar, vemos cada una de las personas que están en la capacitación en qué quiere mejorar, ponemos los nuevos objetivos, etcétera, y después tenemos un sistema prácticamente automatizado, remoto, en donde damos de 3 a 6 meses de retroalimentación a donde a cada vendedor se le pone un coach y hablan una vez a la semana con él para ver cómo han implementado todo lo de la capacitación y de esta manera ir viendo cómo van mejorando, por ejemplo, sus ventas. Entonces, aquí lo que hacemos no fue una capacitación de fui una vez y se acabó, sino que aquí ya extendimos y estamos viendo que son resultados concretos. Entonces, podemos adaptar algunas cosas y sí hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo en persona. Por ejemplo, agentes de viajes. Agentes de viaje, aquí igual, cuando nosotros contratamos un agente de viajes, por ejemplo, a mí me encanta viajar con agente. A mí no me gusta, por ejemplo, en la computadora, yo soy malísimo para eso y siempre me acabo equivocando. Los agentes de viaje, aquí hay que pensar en varias situaciones. Primero, mucha gente tiene una mala concepción de lo que realmente es un agente de viajes. El agente de viajes, porque muchos me dicen, es que en Internet lo consigo más barato, etcétera, etcétera. Sí, el agente de viajes no siempre te va a conseguir la mejor oferta. El agente de viajes lo que va a hacer, te va a ofrecer un servicio y te va a ofrecer un servicio para que tu viaje sea mucho mejor. Por ejemplo, yo aquí lo que hago, Diego, es identificar primero lo que es la necesidad trascendente de un negocio y cuál es la necesidad aparente. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros compramos algo, siempre hay 2 necesidades. Una necesidad aparente es para lo que yo pienso que lo estoy comprando. La necesidad trascendente es mi necesidad más reptiliana, más primitiva que hay. Por ejemplo, una bolsa de mujer. Una bolsa de mujer, su necesidad aparente es guardar cosas. ¿Por qué? Porque en teoría lo guardan para guardar cosas. Pero si esa fuera la realidad de lo que están comprando, podrían agarrar una bolsa de súper y sirve exactamente para lo mismo y se ahorrarían $3,000, $4,000. ¿Por qué están pagando $3,000, $4,000 para guardar cosas? Porque hay una necesidad más allá de. ¿Cuál es la necesidad trascendente de una bolsa de mujer? Pues básicamente es un bastón social para que tus amigas vean que pudiste costear una bolsa de ese costo. Esa es la idea de los productos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo, por ejemplo, soy agente de viajes, yo lo que debería de vender no es el viaje en sí, sino a lo mejor lo que se vende aquí, por ejemplo, son recuerdos. Ahora, ¿cómo puedes tú hacer mi experiencia? Porque yo estoy comprando una experiencia. ¿Cómo puedes tú hacer de mi experiencia algo mejor? Yo como lo veo con las empresas a las que yo doy consultoría, la experiencia no es únicamente el cuando estás allá. Por ejemplo, si yo voy a una tienda, mi experiencia no es cuando entré, compré y salí. Mi experiencia empieza desde que conozco la tienda hasta prácticamente cuando me muero. Entonces, aquí el agente de viajes lo que tiene que hacer es ser parte de la experiencia de viaje de las personas. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con los agentes de viaje? Bueno, ahorita pues eh, está cerrado los mercados de turismo de todo el mundo, prácticamente ya están los países cerrando fronteras, pero lo que se puede hacer es empezar a fidelizar a los clientes porque se van a abrir en 3 o 4 meses, va a regresar, vamos a empezar a regresar a la normalidad, la gente va a querer viajar otra vez. De hecho, nos va a pasar como con muchas cosas. Cuando nos niegan algo, de repente lo vamos a empezar a hacer mucho. Entonces, probablemente cuando empecemos a viajar, la gente va a empezar a viajar mucho más y vamos a empezar a viajar además con un gozo diferente. Pero eso es lo que tiene que pasar con el agente, porque de hecho el agente de viajes como tal ya está sentenciado por la Cuarta Revolución Industrial. Por ahí Andrés Oppenheimer escribió un par de libros que yo recomiendo mucho. Uno se llama Crear o Morir y la segunda parte se llama Sálvese quien pueda, en donde se hace un estudio de las profesiones que en teoría van a ir desapareciendo en los próximos años por la Cuarta Revolución Industrial. Y lo vemos, por ejemplo, con, no sé, por ejemplo,
las aerolíneas. Las aerolíneas hace algunos años todavía teníamos que ir a una eh, oficina de la aerolínea y teníamos que ir a comprar el ticket, etcétera, etcétera. Lo que hicieron las aerolíneas de bajo costo, como Interjet y Volaris, es que nos acostumbraron a comprar ya el boleto por internet. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir viendo, ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Google saca un proyecto que se llama Google Travel y pueda con algoritmos hacerme el viaje perfecto? Aquí a lo mejor aquí estaría desapareciendo el agente de viajes. Aquí lo que tenemos que hacer es, ok, vamos a mejorar la experiencia de servicio para que seamos parte del viaje de nuestro consumidor. Y ahí es donde van a ganar. Ahí es donde van a ganar. Y lo mismo pasa con todo lo que son servicios. Por ejemplo, Enrique me pregunta, tintorerías. Igual, la gente tiene que seguir mandando las cosas a la tintorería. Lo que va a cambiar es la forma como ofrecemos el servicio. Que ahorita, sí, el primer libro se llama Crear o Morir y el segundo, Sálvese quien pueda. Que aquí, por ejemplo, sí vamos a empezar a ver mucho cómo empezamos ya a cambiar también hábitos de consumo. Me gusta hacer esta analogía de este jugador de hockey. Probablemente los países en donde estamos no somos grandes fanáticos del hockey, pero este era un gran jugador, se llama Wayne Gretzky. Si nosotros lo vemos, físicamente no es imponente, físicamente no era el más grande de todos, pero es el mejor jugador de hockey de la historia. ¿Por qué se convirtió en el mejor jugador de hockey? Alguna vez en una entrevista le preguntaron, le dijeron, bueno, ¿qué te hace a ti mejor que todos los demás? Y decía, es que yo no patino hacia donde va a estar el disco. Yo patino hacia donde va a estar el disco, no hacia donde ha estado. Jaime, me preguntas, aerolíneas, ¿van a quebrar? Por supuesto que sí. Si no tienen apoyos de sus gobiernos, probablemente sí haya aerolíneas que van a quebrar. Hay muchas que incluso ya estaban en proceso de quiebras, porque hay muchas aerolíneas que están ya vendiendo boletos de avión por debajo del costo de lo que realmente cuesta viajar. Y esto es por un error que cometieron aerolíneas, quisieron copiar el sistema de Southwest. Como dice Juliana, muchas ya están subvencionadas. Quisieron muchas copiar el sistema de Southwest. Southwest lo que hizo es convertirse en la primera aerolínea, bueno, en la aerolínea más económica de Estados Unidos. Pero tendríamos que meternos ya ahí en la cuestión de la historia, que es de las mejores historias que hay de negocios. Además, el fundador de Southwest yo creo que es el empresario más simpático y carismático que ha habido. Y la idea era esa, solo viajar en el Triángulo de Texas, viajes muy cortos, abaratar los costos y literalmente él dijo, van a ser vuelos que sea un poquito más caros que un camión, más baratos que un avión, en trayectos muy cortos. Aquí lo que pasa es que algunas aerolíneas, pues ahora sí que se quisieron comer todo el pastel cuando quiebra o cuando fue todo este desastre de Mexicana, se quedan con sus lots. Obviamente eran aerolíneas pequeñas que no tenían, pues ahora sí que la infraestructura para poder tomar vuelos internacionales, rutas largas, etcétera. Y ahí el problema es que su diferenciador o su estrategia de competitividad estaba basada en los precios. De hecho, por ahí en el seminario de Aprende a Emprender platicamos mucho sobre esto. Cuando tú vas a lanzar un negocio, tienes que identificar exactamente en qué te puedes diferenciar de los demás. Pero diferenciarme no es solamente decir si él es rojo, yo voy a ser azul. O si él, por ejemplo, vende el sushi de esta forma, yo lo voy a vender de esta forma. Hay que ver también qué es un diferenciador para el consumidor. Y por ejemplo, aquí lo que nosotros hacemos, yo trabajo con unos recuadros en donde identificamos todos los aspectos por los que alguien podría comprar un producto. Y entonces, por ejemplo, en aerolíneas tendríamos categorías como precio, como ruta, como servicio, como seguridad, como a lo mejor viajar con mascotas, en fin. Y yo tendría que buscar un espacio que esté totalmente desocupado. ¿Para qué? Para que yo me gane esa categoría. Y entonces yo voy a tener todos los clientes que busquen aviones por esa categoría, por ejemplo, servicio, van a ser mis clientes. Aquí el problema es que todos se metieron a precio y cuando tienes muchas empresas compitiendo en precio,
pues la gente te está comprando no porque eres bueno, no porque tu servicio es bueno, no porque tus alimentos son buenos, te están comprando porque eres el más barato. Entonces empiezan una guerra de precios y entonces bajan, bajan, bajan y entonces mejor es, te quito, ya no puedes viajar con maletas, ya no te doy nada en el avión, ya te cobro todo. Es más, quieres un asiento, te lo cobro adentro del avión. Te empiezan a cobrar todo porque están viendo cómo bajar los precios y ya los precios son tan bajos que ya no son competitivos y como dicen, ya están o ya reciben subvenciones de los gobiernos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo yo haría es, por ejemplo, ver lo que nos decía Wayne Gretzky. Cuando le preguntaron, ¿por qué eres mejor que todos los demás? Dice, yo patino hacia donde va a estar el disco, no hacia donde ha estado. Y si vemos un partido de hockey, vemos eso. Todos están patinando a través del puck. Y él lo que hacía es patinar hacia donde apenas va a llegar el puck. Aquí lo que tenemos que entender es, primero, entender qué es la cuarta revolución industrial, cuáles son los cambios que se están generando. Número dos, entender qué está pasando con el coronavirus y qué tipo de hábitos estamos cambiando, porque el día de mañana vamos a regresar a la realidad, pero va a haber cosas que se van a quedar. ¿Por qué? Porque lo empezamos ya a hacer ahorita y se van a quedar como hábitos. Por ejemplo, yo en el año 2013 me ocurrió el mejor negocio del mundo con un par de amigos de la universidad. Me di cuenta que cuando nosotros vamos al restaurante, y no me mientan porque seguramente muchos lo hacen, no nos lavamos las manos. Siéntense un día en un restaurante y se van a dar cuenta que todo el mundo entra, se sienta directo en su mesa, te traen totopos, te traen algo, la gente empieza a comer. Probablemente vienes de la calle, además saludas a la gente que está en tu mesa, tocas manos, etcétera, y empiezas a comer. Y se me ocurrió, dije, ya sí. Y si, por ejemplo, voy a ir a China, voy a importar un montón de dispensadores de gel antibacterial, se los regalo a los restaurantes y les vendo el repuesto del gel antibacterial. ¿Saben cuántos vendí? 0. ¿Por qué? Porque llegué muy antes de tiempo. Todavía no existía el hábito del gel antibacterial, la gente lo desconocía, no confiamos en el gel antibacterial. Después del 2009, por ejemplo, en México, que fue lo del H1, que empezamos a usar gel antibacterial, hoy en todos lados lo encontramos. Entonces, ahorita va a pasar algo similar. Vamos a empezar a adquirir hábitos que antes no teníamos y esos hábitos se van a quedar. De mañana vamos a regresar a la calle, vamos a seguir yendo a restaurantes, vamos a seguir viajando, vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, pero hay cosas que sí van a cambiar. Por ejemplo, ahorita estamos empezando a ver que el comercio electrónico va a empezar un auge muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, que la educación a distancia va a empezar a tener cambios también muy, muy importantes. Por ejemplo, ahorita me preguntan, ¿crees que el coronavirus haya sido una estrategia de algún país? Por supuesto que no. ¿Por qué no lo pienso? Porque, primero, si salió de China, pues lo hicieron mal. China en ese sentido, si ellos hubieran creado esta crisis, lo hicieron mal porque de hecho es de los países más afectados que hay. Y además, si tú vas a generar una crisis, la haces muy calculada. Por ejemplo, la del petróleo sí es una crisis calculada, es una crisis que es una estrategia que tengo yo mi propia teoría, que sabemos que Arabia Saudita abarató el precio del petróleo y entonces, pues, se viene para abajo el precio en todo el mundo porque cotiza en mercados internacionales. Entonces, esa es una crisis calculada. El coronavirus no, de hecho, hace año y medio estaba yo dando un seminario y había una chava que ella trabaja en el departamento de bacteriología de la UNAM como investigadora y nos platicaba eso, nos dice, de hecho ya se espera una cepa que va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque también hay ciclos en este tipo de cosas. Entonces, de hecho, ya medio se esperaba. Por eso, si ustedes ven la famosa conferencia que está circulando de Bill Gates del 2015, si ven, por ejemplo, conferencias también de Peter Diamandis de hace un par de años, ya se estaba esperando algo así. Entonces, el chiste es solamente cómo vamos a reaccionar. ¿Cuáles son los frentes que hay que ver? Que, por ejemplo, ahorita Marcos me preguntas, renta y inmueble industrial y departamentos. Es un tema bien importante y es un tema al que habría que ver cómo vamos a responder, porque probablemente va a haber también cambios muy, muy importantes por lo que se viene. Y ahorita contesto esa pregunta que es bien, bien importante. Entonces, ¿qué es lo que viene? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en INE Academy, en International Innovation Academy? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy empezamos hablando. COVID-19, pues aquí lo que estamos haciendo es, primero,
recomendación general, nos estamos quedando en nuestras casas y ya todo el equipo de nuestra empresa, de nuestra organización, estamos trabajando de forma remota, estamos apoyando también a otras empresas a que nosotros tenemos ya un poco más de experiencia en esto, entonces estamos apoyando a otras empresas para que puedan hacer la conversión. Estamos, por ejemplo, tenemos mucha experiencia en educación en línea, porque lo venimos haciendo desde el 2008, 12 años que lo estamos haciendo. Entonces, hoy estamos trabajando mucho con escuelas, con universidades para migrar todo esto a educación en línea. Y, por ejemplo, estamos también trabajando con algunos emprendedores que tienen ahí algunas iniciativas muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay una iniciativa que a mí me gusta mucho, además es de emprendedores mexicanos de 21 años de edad a los que estamos apoyando y estamos tratando de asesorar con la gente que trabaja con nosotros. Ellos lo que están haciendo es, están haciendo un patrón para que podamos nosotros imprimir respiradores. Estamos trabajando, por ejemplo, también con otra empresa mexicana, es una pyme, son 4 dueños y ellos lo que están haciendo es trabajar sobre cómo pueden ellos crear, pues son como consultorios portátiles por si se sobresaturan los sistemas de salud, que puedan inmediatamente entrar y en tu casa instalar en cuestión de un par de horas un pequeño cubículo seguro, impermeable, etcétera, 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 para que puedas estar ahí sabiendo que, bueno, todos los que tenemos familia y convivimos con otras personas, también para que no vayamos a infectar. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en ese sentido con ellos. Después, hoy hablamos de la histeria colectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo en InAcademy? Por ejemplo, lo que estamos nosotros haciendo es, primero, estamos devorando artículos científicos para ver realmente qué es lo que es información veraz y poder comunicarla a la gente. Estamos abriendo estos espacios que en ocasiones estoy yo, en ocasiones hay gente del equipo de InAcademy, colaboradores, tenemos gente de diferentes áreas que nos ayudan a entender lo que está sucediendo y qué es lo que se puede hacer, precisamente para no caer en la histeria colectiva. Y después también estamos trabajando en la crisis económica, que esa nos está preocupando mucho. Ya se viene a venir, por ejemplo, me decían, ¿qué va a pasar con rentas de departamentos, rentas inmuebles, centros comerciales, etcétera? Sí va a haber ahí algo importante. Mucha gente no va a poder pagar rentas porque por un tiempo no van a percibir dinero. Mucha gente, incluso sus negocios van a cerrar. Recordemos que no solamente es la crisis del coronavirus, hay una crisis de petróleo también muy importante, que es bien interesante, pero ahí para explicarla me tendría que regresar hasta por ahí del año 1999 y empezar desde las Torres Gemelas hasta el plan hasta el plan de paz que presentó hace 3, 4 meses Trump en el Medio Oriente. Es interesantísimo, pero pues para países como México, que somos países petrolizados y dependemos en gran parte del petróleo, pues va a ser una crisis importantísima en el país. Y además a esto le sumamos también que no estamos preparados, pues también va a ser fuerte. Entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es, primero, estamos tratando de apoyar a las personas que no pueden abandonar sus trabajos y aquí se acepta cualquier emprendimiento. Si ustedes tienen cualquier tipo de emprendimiento, conocen algún emprendedor que se le ocurra algo para poder emplear a todas estas personas que no pueden dejar sus trabajos, porque también es muy egoísta decirle, métanse a su casa, cuando si se meten a su casa no pueden comer. Los estamos apoyando desde financiamiento, incubadora de negocios, aceleradoras, los estamos apoyando con conocimiento, con lo que podamos para poder ayudar a estas personas. Después, sabemos que mucha gente va a perder su chamba, sabemos que mucha gente va a quebrar empresas, también los estamos apoyando. De hecho, yo les voy a dejar mis datos. Si alguien quiere platicar uno a uno, yo fascinado, podemos platicar, podemos ver qué se puede hacer, podemos ver por dónde podemos trabajar. Yara, hola, Carlos, soy Yara, me voy a ver porque quiero trabajar contigo. Claro que sí, Yara, podemos platicar y, por supuesto, te doy una cita, te mando un abrazo enorme y podemos platicar, por supuesto. Y estamos haciendo eso, estamos también abriendo nuestros cursos para que la gente pueda, pues, ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, creamos 2 cursos
estos son mis consentidos y son los que más éxito tienen. Uno es neuroventas, la ciencia detrás de las ventas, que aquí vemos desde cómo funciona el cerebro, qué se hace para vender, cómo se hace para vender. Aquí hablamos de todo eso, de las necesidades aparentes, las necesidades trascendentes, cómo funciona el cerebro, todo eso de que el cerebro reptiliano, etcétera, etcétera, cómo funciona para poder vender más. Y tenemos, por ejemplo, otro curso que se llama Aprende a Emprender, que yo lo que hice lo convertí de un seminario que antes daba, que era largo, íbamos poco a poco trabajando con la gente desde cómo generar una idea de negocio, cómo me motivo o qué tipo de mentalidad tengo que tener para emprender, porque emprender es difícil, o sea, hay que estar conscientes que vamos a vivir mucho pequeño fracaso cuando estamos emprendiendo, pero es parte. De hecho, por ejemplo, yo en una de mis salas de juntas tenemos un papel de tapiz que está lleno de GPS, porque cuando nosotros emprendemos, de eso se trata, de fracasar y fracasar rápido y fracasar mucho. Cuando nosotros fracasamos, no se trata de fracasar y volver a empezar. De hecho, cuando nosotros fracasamos, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hace el GPS. Por ejemplo, lo que hace el GPS es, no te dice, a ver, te equivocaste de camino, no, eres, perdón por decirlo, pero eres bien, güey, regrésate a tu casa y vuelve a salir. Lo que hace el GPS te dice recalculando, recalculando. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es recalcular y seguir. Y entonces vas cambiando tu camino hasta llegar a la meta que querías encontrar. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos en Aprende a Emprender, lo hice en reto de 49 días. Cada día vemos un poco de cómo se construye una empresa desde el principio, desde la esencia de la empresa, cuestiones de imagen pública corporativa, cuestiones de marcas de culto, cómo se generan las marcas de culto, hasta el final, hasta cómo lanzar la empresa. Y voy dejando pequeños ejercicios para ir trabajando en conjunto y vayamos creando todo esto. Entonces, yo les pongo hoy a disposición estos cursos. Veo que todavía hay más preguntas. Ok, gracias, Desiree, por toda esta información. La voy a compartir también con todo el grupo. Entonces, yo les pongo a disposición estos dos cursos para el que quiera. Ahora, era un curso, por ejemplo, Neuroventas, era un curso que estaba valuado en $197. Ahorita, para apoyar a toda esta cuestión del coronavirus, lo bajamos 75% de descuento, entonces quedaría en $37. Aprende a Emprender, perdón, tan invertidos los precios, estaba en 149, hoy está en $49. Entonces, se los dejo yo ahí por si alguien los quiere. Únicamente tienen que en nuestra página poner el código Emprender 2020 para que les dé este descuento. Si alguien lo quiere tomar y no lo puede pagar, escríbame y yo le doy una beca del 100%. Lo que queremos es que la gente pueda salir de esta crisis. Entonces, todavía hay muchas preguntas. Se nos está acabando el tiempo porque ahora sí ya saben que estamos haciendo home office. Ahora me toca ir a bañar niños, dormirlos, contar cuentos, etcétera, etcétera. Pero yo sigo en contacto con todos ustedes. De hecho, les dejo aquí todos mis datos. Les dejo aquí todos mis datos. Ok, ¿a dónde me pueden escribir? Ok, estos son los datos de la empresa. Se pueden meter directamente a InAcademy. Ahí pueden meterse en contacto y pueden escribir directamente ahí. Yo lo leo personalmente, yo contesto personalmente. Igual dejo la página de Facebook, dejo la de Instagram, dejo nuestra página de YouTube, que ya voy a empezar a publicar constantemente sobre temas que estén buscando. Dejo mi página de Twitter. Entonces, la idea es, queremos estar conectados con ustedes. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema en donde nosotros podamos ayudar, para eso se creó International Innovation Academy. Les deseo muchísimas gracias por estar aquí y estamos en contacto. El mejor de los éxitos y a crecer juntos. Bonita semana. Nos vemos.